Bueno, continuando con el tema de hoy, estamos en el capítulo 2. Voy a seguir con los tipos de escuelas, tipos de negociación. Está la primera, que es la más clásica, digamos, que es la basada en posiciones. Después está la basada en principios. Después está la negociación estratégica, negociación en 3D y la negociación racional. Realmente en esta materia nos vamos a apoyar muchísimo en negociación integrativa y negociación por posiciones. Vamos a empezar con las que son, digamos, menos importantes, ¿no? Sacarnos de encima negociación en 3D. La negociación en 3D dice que los negociadores exitosos son aquellos que se concentran en la mesa táctica únicamente. Mesa táctica, mesa de diseño y mesa del proceso. Tiene tres dimensiones. Una es la dimensión interpersonal, que es la táctica. Es la interacción dentro de la mesa. Es territorio conocido y son movimientos persuasivos de tira y afloja. O sea, la primera es dentro de la mesa. La segunda es la de creación y distribución de valor, que es el diseño del acuerdo. Habilidad para generar acuerdo con valor duradero, va más allá de lo obvio, buscan fuentes de valor económico y no económico. Y la tercera es la dimensión estratégica, que es la configuración de la negociación en sí, el mapeo de las partes involucradas, que es crear un escenario favorable para todas las partes. Se ven los intereses, alternativas, formas de influencia que generan el proceso más adecuado en la mesa táctica. A ver, para sintetizarlo, la negociación en 3D es nada más que dice que una negociación la podemos dividir en tres dimensiones que tenemos en la que tenemos que invertir energía. Una dentro de la mesa, una que tenga que ver con el acuerdo y una que tenga que ver con la configuración de la negociación, o sea, las partes. Realmente es un enfoque y ya, porque con la negociación integrativa estas dimensiones quedan cubiertas y hasta más allá, porque vemos 7 elementos. Así que por eso digo que vamos rápido con esto. En cuanto a la negociación racional, eh, se hace un par de preguntas, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se cuestiona, ¿estoy insistiendo en una línea de acción solo para justificar una decisión anterior? ¿Estoy dando por sentado que lo que es bueno para mí es necesariamente malo para mi oponente y viceversa? ¿Me está afectando irracionalmente un precio ancla inicial? ¿Hay otro marco que permita ver la negociación con una perspectiva distinta? ¿Cuáles son mis intereses y qué importancia relativa tienen las cuestiones que se negocian? ¿Hemos aprendido algo en el curso de la interacción que cambie la idea que tenemos del precio inicial o de los intereses de nuestro oponente? ¿O bien de la importancia relativa que él asigna a las diversas cuestiones? Lo que hace este tipo de negociación es lograr acuerdos que satisfagan las necesidades de las partes, minimizando el desgaste del proceso y controlando emociones para producir criterios objetivos. Significa llegar a los mejores acuerdos, incorpora dimensiones distributivas e integrativas. Acá lo que básicamente buscan es ser mucho más pragmáticos, hacerse preguntas para ver si están siendo racionales o no, tratar de siempre que su centro, su norte, sea ser objetivo, ser racional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que por ahí falla en esta negociación? Y por eso dice que incorpora tanto distributivo como integrativo. Que hay que tener en cuenta cuando vemos el método de Harvard los intereses de las partes. Y estos intereses muchas veces son cuestiones emocionales. Cuestiones que para este tipo de negociación serían irracionales. Porque tenemos que hacernos preguntas como, ¿me está afectando irracionalmente tal cosa? Y vos, cuando haces una negociación en la vida real, podés tener una parte que simplemente, dado que siente apego amoroso hacia una flor, no quiere vender el terreno porque está ahí planteada la flor. En la negociación racional podrías llegar a descubrir eso y encontrar una solución, pero se centra en la premisa de ser estoico, digamos, de llegar a mejores acuerdos controlando las emociones y reduciendo el desgaste. Sí, también que es una cuestión de que a veces los intereses de una de las partes es distinto del interés del negociador, porque hay veces que
por ejemplo, en una negociación entre empresas, hay una persona que va en representación de esa empresa. Entonces, el interés del representante puede no coincidir, no necesariamente tiene que ser opuesto, pero puede no coincidir con el interés de la empresa. Entonces, hay dos vicios, que uno, cuando yo voy a estar negociando con esa persona, tengo que lograr un acuerdo que beneficie a las partes, pero también esa persona que está negociando en representación de la empresa puede tener más un interés de llegar a tener una mejor posición dentro de la empresa, una mejor imagen, y a lo sumo eso puede estar también en el vicio del acuerdo, y puede ser distorsionar eso racional, porque puede ser un acuerdo racional entre las empresas, pero irracional para la persona porque no le da una mejor imagen, o puede ser racional para la persona, pero irracional para la empresa. Excelente. Ahora vamos a ver la negociación por posiciones o distributiva. Hay una competencia sobre quién va a obtener más, o sea, la mayor parte de un recurso limitado. La estrategia es resguardar cuidadosamente información sobre todo lo que está dispuesto a realizar. Simultáneamente está altamente interesado en conseguir información de la otra parte. Y también se la denomina clásica, por posiciones, ganar-perder, suma cero o de una variable. ¿Cuál es la situación en la negociación distributiva? Todo negociador debe conocer las razones de una negociación distributiva para contrarrestar sus efectos. Muchas personas emplean este tipo de negociación de manera casi exclusiva, por lo cual es necesario conocerla para contrarrestar sus efectos. Adquirir habilidades. Es necesario adquirir habilidades de distribución cuando estamos en etapa de repartir valor en una negociación, incluso en una negociación integrativa. Utilidad. A veces la negociación distributiva es útil cuando la relación con la otra parte no es importante. Gráficamente, el pastel es de tamaño fijo y los recursos son considerados limitados. El acuerdo es cómo se va a repartir. No hay ni cómo agrandarlo, ni cómo ser legítimo, nada. Características generales. Cada parte asume una posición. Argumentan a favor de la posición que tomó. Hacen concesiones. Identifican posición con ego, o sea, pierden la perspectiva y se torna muy personal. ¿Cuáles son las características específicas? Los intereses de una parte están en conflicto manifiestos con los de la otra, o sea, se tornan adversarios. Y ahí yo haría una pequeña modificación. Las posiciones están en conflicto y por ende creen que tienen intereses que están en conflicto, pero si uno aplicara negociación integrativa verían que si quitamos el choque de posiciones pueden haber intereses compartidos. O sea, las posiciones crean una relación de adversarios. Se piensa que como las posiciones son opuestas, los intereses también son opuestos. Bueno, justo lo que yo estaba diciendo y no me di cuenta que lo decía abajo. Los recursos a repartir son fijos y limitados. Y ambas partes quieren maximizar su ganancia. Las posiciones asumidas son opuestas. Hacemos mucho énfasis en esa porque la clave para esto yo diría que es torta fija y posiciones. Cada parte utiliza un conjunto de estrategias para maximizar su porción de ganancias. O sea, acá las estrategias son buscando tratar de sacar ventaja. El enfoque de las relaciones es de corto plazo. O sea, hay un ganador y un perdedor, como dice la canción de ABBA. Y las partes negocian sobre un solo tema o variable. Lo que gana uno lo pierde el otro. Si estamos negociando, Santi, ¿cuánto me vas a pagar? Punto. Estamos en un solo tema, una sola variable. En la negociación integrativa se analizarían intereses para ver si podemos meter más variables. No solo sueldos, sino días libres, porcentaje de horas extras, beneficios impositivos y sociales. Pero acá no, una sola variable. Para prevenir resultados desastrosos, los negociadores por posiciones fijas fijan un precio de reserva, que es el mínimo máximo. Si vendo, el precio mínimo al que estoy dispuesto a recibir es mi precio de reserva. Y si compro, es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar.
que esto me acuerdo que lo estudiamos juntos. ¿Cuáles son las ventajas de establecerse esos precios? Todo siempre dentro de la negociación distributiva, ¿no? Porque si estás en una negociación integrativa, no es tan ventajoso utilizar esta estrategia. Bueno, pero las ventajas son que evita pérdidas catastróficas y limita el poder representante. Y las desventajas es que es fijo, que es arbitrario y que puede ser muy bajo o muy alto. Porque como acá no hacemos una investigación de intereses, ni una investigación sobre equidad o legitimidad, si yo establezco que arbitrariamente que quiero vender mi computadora a 600.000 pesos y lo voy a negociar con vos, no he legitimado nada, entonces la negociación es completamente arbitraria desde mi parte. ¿Por qué? Porque si investigamos estos componentes no vale 600.000, vale 300. O sea, sería lógico tener un precio de reserva de 300 y publicarla a 400 si uso el método distributivo. Y eso ya es más lógico porque vos me vas a regatear y podrías acercarte al precio de reserva. Bien. Siempre hablando de lo distributivo, ¿no? Cuando nosotros pasemos a hardware vamos a abandonar esta forma más arcaica de negociar, digamos. El precio de reserva te puede hacer generar estas preguntas. ¿Estamos rechazando una oferta razonable? ¿Estamos aceptando una oferta no razonable? ¿Podríamos haber ganado más? ¿Podríamos haber negociado mejor? Si seguimos haciendo lo que habitualmente hacemos, ¿obtendremos lo mismo? ¿Qué es lo que vemos realmente en este tipo de negociación? Que los negociadores se sienten incómodos e inseguros de la manera como negocian. Y negocian en procesos agobiantes y resultados malos. Saben cómo debería ser una negociación, pero se sienten abusados. Piensan que deberían haberse retirado o hacer otra cosa, pero no saben cuándo retirarse o qué hacer. ¿Cómo es la preparación? Piensan que la preparación no es importante. Piensan que toma demasiado tiempo y que es un gasto de energía. No saben cómo prepararse bien. Solo se preparan para tomar posiciones, para asumir esta capa de dureza. Saben lo que quieren o pueden aceptar. ¿Y qué precios tienen en cuenta? Bueno, está el precio inicial, que es el precio en el cual arranca la negociación. Este es el único precio que es público, porque se lo transmite a la otra parte. El precio objetivo es el que se aspira a alcanzar. La estrategia es no darlo a conocer y buscar llegar a él a toda costa. Y el precio de reserva es el mínimo por el cual está dispuesto a vender o el máximo por el cual está dispuesto a comprar. Este precio siempre es privado y la estrategia es no darlo a conocer. El precio objetivo podría llegar a salir, digamos, a salir en la mesa, como que última instancia, pero el de reserva tiene que ser siempre secreto. Los puntos se fijan antes de empezar la negociación. O sea, vos antes de empezar la negociación, fijas tu precio inicial, precio objetivo y precio de reserva. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, pero antes quería hacerte la palabra por si vos querías agregar alguna cosilla sobre este método. No, la verdad que no tengo mucho más para decir de lo que vos has comentado, Julio. La verdad que, bueno, recapitulando un poco, las partes se llegan, por así decirlo, en sus posiciones y se ven, o sea, ya dan por sentado de que sus intereses van a ser opuestos y contrarios, o sea, ya se tornan como si fueran rivales, uno va a tener que ganar, el otro va a tener que perder, uno se va manejando en un ambiente donde se ve inseguro, donde no sabe cuándo actuar ni cómo actuar, entonces como que uno sabe los resultados que pudo haber obtenido por así decirlo, con el diario del lunes. Una vez que ya ha pasado todo el proceso, uno ya sabe cuál fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Y no hay manera, por así decirlo, de retroceder, de rever en esos procesos de negociación para lograr un acuerdo que, por así decirlo, mejore las posiciones. E inclusive, como no se puede agrandar la torta, se están dejando de fuera objetivos secundarios que uno se pudo haber planteado o que le gustaría haber conseguido y nunca se negocia. Entonces, como que, por así decirlo, en vez de enriquecer, empobrece los resultados de la negociación. Muy bien, muy bien. Santi,
Me parece adecuado lo que dijiste. Lo que me gustaría, si no te molesta, para yo no me he dado cuenta, estoy muy hablador. Ya hice 5 páginas yo. Me gustaría si vos todo el desarrollo de los casos prácticos los podés leer vos, o sea, explicar vos, así descanso un pelín la voz. Dale, ahí ocupo yo el caso práctico. Bueno, en el caso de compraventa, que está aquí planteado, vamos a suponer los siguientes aspectos. Tenemos un comprador, que es el señor Manuel Sáez, que tenemos el dato de que su precio inicial va a ser de 20.000, su precio objetivo va a ser de 21.500 y el precio de reserva, o sea, realmente lo máximo a lo que está dispuesto a pagar, es de 23.500. Y después tenemos el vendedor, que es el señor Videla. Su precio inicial, su precio de venta, que va a ser público, va a ser $25.000. El precio objetivo al que él va a querer vender, obviamente, si puede vender a 25 mejor, pero el objetivo real que tiene él es venderlo a 24. Y en caso de que no pudiera venderlo a 24, la mínima oferta que él recibiría sería de 22.000. Bueno, primero ubiquemos el precio inicial de venta, porque bueno, pues, si uno va a comprar, lo primero que se sabe cuál es la venta, cuál es el precio de venta, lo que uno va a querer comprar. Entonces, lo primero que vamos a ubicar en esta línea, en azul, lo que sería lo del vendedor, sería el precio de 25.000, que sería el precio inicial del señor Vidal. Después nosotros vamos a hacer una propuesta inicial de compra. Le decimos, no, mira, nosotros te ofrecemos $20.000. Tenemos el precio inicial del señor Sáenz. Sí. En este proceso de negociación, o sea, cada uno tenemos los precios objetivos. Si vemos, el de Videla va a ser 24.000 y el del señor Sáenz va a ser 21.500. Vemos que están muy alejados unos de otros. Durante el proceso de negociación se va sabiendo, porque es un caso que se desarrolló en clase y eran varias páginas, pero bueno, para hacerlo de manera más resumida, nosotros obtenemos el dato de que el precio de reserva, como vemos arriba, del señor Videla es de 22.000, o sea, no está dispuesto a venderlo menos que eso porque obtendría pérdida o no cumpliría con un cierto patrón de ganancia que le piden en la empresa donde trabaja. Y la cantidad máxima de dinero que está dispuesta a ofrecer, con la cual dispone el señor Sáez, de 23.500. Vemos que si hacemos la diferencia entre uno y otro, como marca acá, la diferencia entre el precio del comprador y la diferencia entre el precio del vendedor, vemos que hay una diferencia positiva de $1.500. O sea que para que el acuerdo sea exitoso, se va a lograr en un precio que esté entre ambas zonas de reserva. Vemos que acá que tenemos a la derecha todo lo que es del señor Videla y a la izquierda todo lo que es del señor Sáenz. Pero vemos que se cruzan en un momento. En ese cruce está la zona de negociación, que es cuando la diferencia nos va a dar positiva. Si la diferencia fuera negativa, tendremos a la izquierda todo lo del señor Sáenz y a la derecha todo lo del señor Videla. Entonces nunca sería posible lograr un acuerdo, ya que los precios de reserva de ambos no son compatibles. Ahí alguna de las partes tendría que ceder su reserva para poder lograr ese acuerdo. En el caso practicado en clase, se logró que el precio de venta, el precio al cual se hiciera la transacción, fuera de $23.000. O sea que lo ubicaríamos más cerca del precio de reserva del señor Sáez, pero estaría dentro de esa zona de acuerdo. Si el precio hubiera quedado, o sea, si el precio, por ejemplo, de reserva del señor Sáez hubiera sido de 22.000 y el precio de reserva del señor Videla hubiera sido de 23, o sea, que hubieran sido opuestos, vemos que ahí nunca se hubiera logrado llegar a una zona de negociación. Tendríamos esa diferencia como negativa. Entonces el acuerdo no es posible. ¿Cuál es la función de las alternativas, de las opciones para un acuerdo negociado? Bueno, en algunas negociaciones distributivas se plantean dos alternativas. Una es alcanzar un acuerdo con la otra parte y la otra es no llegar a ningún acuerdo. Pero una parte o ambas pueden tener la posibilidad de llegar a un acuerdo con otra parte. Es decir, de que si el señor Videla no hubiera logrado llegar a un acuerdo con el señor Sáez, su alternativa era lograr un acuerdo con otra persona. Simplemente es buscar a otra persona con quien negociar. Y si el señor Sáez no hubiera podido llegar a un acuerdo con el señor Videla, la alternativa es buscar otro vendedor que le ofrezca ese producto.
Las negociaciones donde hay varias alternativas se pueden fijar metas altas y hacer menos concesiones, y al revés. Acá vemos en el ejemplo que el señor Sáez puede comprar otro terreno similar por $23.000. Y, y que el señor Videla puede conseguir otro cliente que pague 22.500. Entonces esas son las alternativas. Y vemos que esas alternativas, por así decirlo, achican por así decirlo, la zona de acuerdo. Porque es como que se alcanza una posición mejor que la de reserva. Se alcanza una posición mejor. En este caso, como en la negociación en clase, logramos el acuerdo en $23.000, al señor era mejor que la alternativa del señor Videla, y al señor Sáez le era indistinto elegir entre una opción y otra. Pero la opción principal era comprar la del señor Videla. Entonces, bueno, se terminó concretando en ese lugar. Si hubiera quedado en un precio de 23.500, la alternativa que le hubiera convenido al señor Sáez es la de 23.000, ya que se ahorraba esos $500 de diferencia. Bueno, acá vemos otro caso donde es que bueno, esto está mal porque tienen mal los números acá, pero bueno. Bueno, pero con lo que vimos anteriormente se entiende. Bueno, ahora me gustaría pasar al PDF para retomarlo desde donde habíamos estado. Estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, hemos leído lo que eran requisitos de bases y fundamentales. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver lo que son las alternativas y lo que son las opciones. Haciendo un adelanto, cuando vemos los 7 elementos de la negociación que se aplican al método Harvard, estos son dos elementos y, por así decirlo, son de los más importantes junto con los intereses durante la negociación. Son dos de los tres más importantes. Lo que son las alternativas son otras oportunidades que existen fuera de la mesa de negociación, que podríamos hacer si la negociación no llega a un acuerdo. Son cosas que puedo hacer al respecto del asunto, para los cuales no necesito la voluntad de la otra parte. Las alternativas, por así decirlo, nos pueden decir la calidad del acuerdo. Si ese acuerdo, por así decirlo, trae menos beneficio que las alternativas, ya sabemos que el acuerdo que podemos llegar a lograr no nos conviene tanto. Entonces podemos ir a la alternativa. En el método Harvard no tendríamos solo las dos alternativas que propone el método distributivo, que es llegar al acuerdo o hacer el acuerdo con otra persona. Podríamos enriquecerlo aún más. En vez de dos, podríamos generar un montón de alternativas. Dentro de esas alternativas, la alternativa que sea más viable, la mejor de todas y más realizable posible, es la que va a ser el MAN, que es el mejor acuerdo a un acuerdo negociado. Mejor alternativa a un acuerdo negociado. La alternativa generalmente está fuera de la mesa de negociación. Es algo privado, pero dependiendo de la negociación, se puede dar a conocer o no. Pero generalmente es algo que está fuera de la mesa de negociación y no se menciona, pero puede llegar a ser mencionado, todo dependiendo de las características de la negociación. Las opciones, esto ya es dentro de la mesa de negociación, son todos aquellos acuerdos posibles que podríamos llegar dentro de esa misma negociación. Son las soluciones que puedo acordar con la otra parte para llegar a un acuerdo. Para esto sí necesito la voluntad del otro. Esto sí ya depende bueno, justamente como dice, de la voluntad de ambas partes y a lo que se puede llegar. La diferencia entre las alternativas y opciones en el método Harvard. Mis alternativas pueden ser fuertes o débiles. Si son muy fuertes, entonces me siento cómodo en la negociación, porque tengo algo satisfactorio que puedo hacer si no consigo la negociación con éxito. Si tengo alternativas muy débiles, el poder de negociación lo tendrá la otra parte, ya que no tengo buenas soluciones fuera del proceso de acuerdo. La mejor alternativa que tenemos a la negociación, bueno, acá dice MAPAN, pero en realidad es el MAN, que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Esa P está de más. Y es uno de los más importantes elementos en la planificación de la negociación, porque el desarrollar un MAN es lo que nos va a dar un poquito más de seguridad y poder y tener un punto de comparación para poder llegar a un acuerdo. Ya sabemos que si ese acuerdo no supera el MAN, es un acuerdo que no me conviene. No necesariamente el lograr un acuerdo es el objetivo de la negociación. A veces la mejor solución posible es no llegar a un acuerdo, es salirse de la negociación.
Porque para tener un acuerdo que es mejor que la alternativa, en realidad estoy perdiendo, no me sirve. Bueno, dentro de lo que son las opciones, cuando estoy ya dentro del proceso de negociación, puedo buscar opciones que satisfagan a ambas partes. Las opciones son las soluciones que puedo acordar con la otra parte. Para llegar a un acuerdo, para eso sí necesito la voluntad del otro. Bueno, esto repitiendo lo que ya hemos dicho anteriormente. Acá da un ejemplo que si tenemos una discusión porque hemos ido a una ciudad extranjera de viaje, el organizador de un tour ha tenido que cancelar la actividad a última hora. Tenías todo organizado y pagado y te has llevado un disgusto. En la conversación te muestras tu disgusto y te quejas. Quieres ver que te devuelvan el dinero, la opción A. El operador no quiere devolverte el dinero, es la opción menos deseable para él o para ella. Tú sugiere cambiar la fecha del tour para más tarde. Opción B, bueno, eso sería posible. Pero en principio mañana tenías planeado una visita que preferías mantener. Si se te ocurre otra idea, preguntas al operador por qué motivo es la cancelación. Resulta que lo que la cancelación es, lo que lo cancela es la lluvia, lo que no permite hacer el tour, que es al aire libre la mayor parte del tiempo. ¿No te importaría hacer un tour diferente que fuera en interiores? Si eso es posible, ahí tenemos una opción C. No nos arraigamos, a diferencia de como la negociación eh, a diferencia de la negociación distributiva que vimos recién con el señor Viera y el señor Sáez, que a lo mejor podrían haber puesto una opción C, que es a lo mejor parte del precio, porque era la venta de un inmueble, se podría haber acordado con algún vehículo, se podrían haber hecho algún cambio en los métodos de pago. Entonces ahí podrían haber surgido más opciones de las que estaban dentro de la mesa. Eh, Así que bueno, eso en cuanto a lo que son las alternativas, las opciones. Retomando lo que habíamos visto en las escuelas y tipos, de manera rápida, tenemos la negociación basada en posiciones, que es el método distributivo, que cada parte toma una posición al inicio de la negociación. Discute para mantener esa posición y hace concesiones secundarias, únicamente para conseguir su posición. Genera acuerdos ineficientes y dificulta las relaciones. Negociaciones basadas en principios. Es la del método Harvard, que hace referencia a que se deben cumplir los principios a la hora de negociar. Separar. Estos son los 4 principios del método Harvard, que es separar a las personas de los problemas, porque obviamente al tener un conflicto con el negociador de la otra parte puede viciar, por así decirlo, el acuerdo en sí, centrarse en intereses y no en las posiciones. Esto más o menos es lo que ya había mencionado Julio. Lograr opciones mutuamente satisfactorias, o sea que ambos salgamos ganando, un ganar-ganar, y utilizar criterios objetivos, es decir, que a la hora por así decirlo, proponer las opciones, de negociar esas opciones, se haga en cuanto a criterios objetivos, cuánto es mucho, cuánto es poco, esto es justo, esto es injusto, y cuando hagamos una valoración de esas opciones, sea con criterios objetivos, que ambos estemos de acuerdo. Las posiciones, recordemos, logran acuerdos ineficientes, dificulta la relación y aparecen intereses personales. Estos intereses personales son los que tenemos que separar a las personas y problemas. Así que bueno. Después tenemos la negociación estratégica, negociación en 3D, que bueno, como habíamos mencionado, no era tan interesante, no hay que hacer tanto foco en eso. Al igual que la negociación racional, que es un poco más, por así decirlo, utópica, eh, porque hay muchos intereses que no necesariamente son económicos, como ya habíamos mencionado en el caso de la negociación entre Broda y Karim por el diario Los Andes. No había un interés económico por parte de las partes, sino más bien un interés de prestigio, no quedar que una de las dos partes quede manchada por cerrar el diario Los Andes. Y bueno, los aspectos caracterizadores de la negociación son que hay dos o más partes, personas, grupos u organizaciones. Hay un conflicto de necesidades y deseos entre esas partes. Hay interdependencia. Las partes se necesitan entre sí para lograr objetivos esperados. Las partes negocian por decisión propia. Hay ocasiones en las que no se debe negociar. Las partes esperan un proceso de dar y recibir. Esto lo podríamos dar, lo podemos relacionar, haciendo un adelanto, lo podemos relacionar con un elemento de la negociación que es la legitimidad, que es el trato justo entre las partes y, bueno, justamente el uso de criterios objetivos también. Las partes prefieren negociar en vez de utilizar otras formas de resolución, como vimos anteriormente, como la mediación, el caso del proceso judicial, que habló Agostina en la grabación anterior. Una negociación exitosa implica administrar lo tangible, o sea, precio, lo que está a la mano
en una negociación. Y lo intangible, los factores psicológicos. Que esto puede jugar un papel fundamental a la hora de la negociación. Por eso se dice que el método integrativo, aplicando específicamente el método Harvard, puede llegar a generar unas soluciones más Siempre. enriquecedoras y que agraden y que agraden a ambas partes. No debería tener por fin un acuerdo, ya que si entro pensando en acordar solamente, entonces puede que salga perjudicado, sino que debo acordar siempre y cuando cumpla con ciertas necesidades propias, que esas necesidades propias justamente deben estar plasmadas en la alternativa. Si ese acuerdo no logra superar esa alternativa, simplemente me estoy perjudicando, diciendo un negociador pasivo, discediendo entre lo que me dice la otra parte. ¿Cuándo no deberíamos negociar? Cuando las peticiones no sean éticas, cuando no nos interesa, cuando no tenemos el tiempo suficiente y sentimos la presión. Acá en este momento tendríamos que hacer una pausa o continuar en otro momento. Cuando actúan de mala fe y no se puede confiar. Cuando esperamos mejorar nuestra posición, para eso debemos esperar. Y cuando no estemos preparados. ¿Qué nos lleva a negociar? Las necesidades y deseos de cada una de las partes. Detectar las necesidades de las partes nos ayudará a negociar de otra manera. Acá tenemos una especie de pirámides de Maslow en cuanto a lo que son las necesidades en una negociación. O sea, primero tenemos las necesidades fisiológicas, que bueno, respirar, alimentarse, descansar, bueno, y demás. La seguridad, lo social, la estima y reconocimiento y la autorrealización. Entonces, en base a que vayamos cumpliendo estas necesidades, en base a que vayamos cumpliendo un escalón, vamos a ir a buscar el otro. Y esto es lo que nos puede llegar a afectar a la hora de llevar a cabo una negociación. Si somos una empresa pequeña que está buscando la supervivencia máxima, además, nos podríamos sentir más, podríamos llegar a tener muy poco poder de negociación, ya que estamos, por así decirlo, en una época de necesidades fisiológicas, ya que la empresa lo que busca es, por así decirlo, subsistir. Si somos una gran empresa, somos un negociador que como que busca hacer carrera en esa empresa, buscar más algo que nos lleve a la autorización o que nos dé un estima y reconocimiento dentro de esa empresa. Entonces, estos factores van a influir a la hora en el negociador a la hora de llegar al acuerdo. ¿Qué es negociar? Es un proceso de comunicación que surge ante las circunstancias de satisfacer unas necesidades de las partes del conflicto, para lo cual se establecen interacciones con la finalidad de solucionarlo. ¿Qué criterios tenemos que usar para evaluar el método? Bueno, debe conducir a un acuerdo sensato, debe satisfacer los intereses legítimos de ambos, debe resolver los conflictos con equidad, debe ser durable en el tiempo y considerar los intereses de la comunidad. Porque a lo mejor en esa negociación, que a lo sumo son dos partes, puede haber algún tercero que no está sentado en esa mesa de negociación y se puede ver, por así decirlo, perjudicado. Debe ser eficiente, debe mejorar o al menos mantener la relación. Eh, esto, por así decirlo, también va a impactar a la hora de utilizar el método, ya que si a nosotros no nos interesa mantener una relación a largo plazo con esa parte, no necesariamente deberíamos utilizar el método Harvard. Podríamos usar solamente el método distributivo y ya está, ya que no tenemos un interés eh, muy grande en mantener la relación. Debe ser legítimo, o sea que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Debe haber equidad, que es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones, y debe ser eficiente. La eficiencia refiere a la habilidad y capacidad o posibilidad de alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Bueno, Julio, no sé si querés continuar con la parte del Word. Sí, sí, Santi, muy bien todo lo que estuviste hablando. Yo ahora lo que voy a hacer es continuar, vamos a volver a meternos, a adentrarnos de nuevo en negociación integrativa. Nosotros vimos ya las alternativas de la negociación alternativa, recién vimos su preparación, vimos los distintos tipos de precios. Ahora vamos a retomar con el punto de acuerdo. O sea, ¿cómo se llega a un acuerdo en una negociación distributiva?
el acuerdo puede producirse entre el precio de reserva de una parte y el precio de reserva de la otra, en un rango positivo. Pero ambas partes deben creer que el acuerdo que tienen, aunque menos deseable del que preferirían, es lo mejor que pueden obtener. O sea, es importante para alcanzar su acuerdo como para asegurar su apoyo. Si la sopa, o sea, la zona, ¿cómo era que se llamaba? Zona de común acuerdo, creo que era. Sopa. Son acuerdos, Zona de simplemente. posibles acuerdos. La zona de posibles acuerdos es negativa, la negociación no podría prosperar en un acuerdo. ¿Por qué? Porque a ambas partes les conviene más ningún acuerdo que el acuerdo. La mezcla de la negociación es el conjunto de aspectos de una negociación. Habitualmente una negociación tiene más de un tema: precio, forma de pago, gastos, tiempo de escrituración. Eso es la mezcla de la negociación. En cuanto a Harvard, vamos a ver que esta mezcla se va dando por el mismo método, porque al buscar intereses, todo el tiempo están buscando muchas opciones, por ende muchos temas, agrandar la torta. Pero cuando hablamos de la negociación distributiva, la mezcla es una serie de temas que vos previamente preparás, como que esto es lo que es, esta es la variable que vamos a tocar y punto. Cada tema tiene un precio inicial, un precio objetivo y un precio de reserva, y diferentes prioridades para el comprador y el vendedor. ¿Cuál es el tema más importante para cada parte? ¿En qué tema está dispuesta a ceder cada parte? Eso es importante averiguarlo en la mesa. Es importante saber cuáles son más importantes para cada parte, cosa que veamos cuáles podemos hacerle ceder y cuáles podemos ceder nosotros. Aunque recordemos que esta negociación no se caracteriza tanto por ceder, sino por hacer que el otro ceda. O sea, es un enfrentamiento de dos objetos inamovibles, dos posiciones. Lo que buscamos es ser el más estratega para que el otro ceda. Básicamente. Estrategias fundamentales para maximizar el valor del acuerdo. Ahora, vamos a ver qué estrategias hay para maximizar el valor del acuerdo en la negociación distributiva desde el punto de vista del comprador. Puede buscar un acuerdo cercano al precio de reserva del vendedor, que es desconocido, pero él puede tratar de intuirlo o de averiguarlo. Puede convencer al vendedor que modifique su precio de reserva, y bueno, a través de persuasión. Si hay margen Si hay margen negativo, puede convencer al vendedor que modifique su precio de reserva, o que el mismo comprador cambie su precio de reserva, porque si no, no va a haber acuerdo. Tienen que llegar aunque sea un margen neutral. Cero, digamos. También puede convencer al vendedor que es el mejor acuerdo posible, en vez de hacerle pensar que es todo lo que puede obtener. Fíjate que todas las estrategias para la negociación distributiva tienen que ver con la persuasión, con convencer un poquito, así, hacer unas manipulaciones grises, tratar de que el vendedor crea que es lo mejor. ¿Se entiende? Sí. En síntesis, tiene dos tareas para llevar adelante: descubrir el precio de reserva de la otra parte y encubrir el propio. O sea, esto complica la comunicación, va totalmente en contra del método de Harvard. Y tiene que influir en el precio de reserva de la otra parte. O sea, ese es el costo de concluir. Esas son las dos esencias que tendría que hacer ya sea el vendedor o el comprador para ser una estratega en esta negociación: descubrir el precio de reserva e influir para moverlo. En la vida real sabemos que esto por ahí nos lleva a acuerdos. Por algo la negociación integrativa tiene un mayor porcentaje de éxito que la negociación distributiva. A ver, y hay que analizar según la negociación si las ofertas iniciales van a ser altas o bajas, si se alejan mucho del precio objetivo, si la postura va a ser competitiva o moderada, las respuestas que obtendremos de la parte, qué tan amplias deben ser las concesiones, inmediatas o graduales, recíprocas, cómo sería el caso de una oferta final, suele hacerse, qué sería compromiso para sostener una posición. Ahora vamos a ver las concesiones más adelante, porque si bien la negociación distributiva busca que el otro ceda, utiliza otra táctica,
que no es la de agrandar la torta, o sea, la de hacer coincidir intereses, es la de dar concesiones para quedar bien, ya sea hacer concesiones grandes o pequeñas para convencer al otro de que también haga concesiones. O sea, se trata de dar un pedacito de torta para que el otro me dé otro pedacito. No es agrandar la torta. A ver, posiciones, oferta iniciales. ¿Cuál debe ser la oferta inicial? ¿La considerará muy baja, modesta o muy alta el otro? Todas esas cosas son las que hay que pensar en esta negociación. Los estudios indican que los negociadores que hacen ofertas iniciales exageradas alcanzan conciliaciones más altas que quienes hacen ofertas iniciales bajas o modestas. ¿Por qué? Porque después tienen mucho margen para hacer concesiones. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, ya me spoileé, ¿no? Otorga espacios para moverse la oferta inicial exagerada y tiempo para obtener información sobre prioridades del otro. Funciona como un mensaje de que habrá que recorrer un camino largo para una negociación razonable, que tal vez tenga que hacer más concesiones que las normales, que quizás calculó mal su punto de resistencia. O sea, hace ver dura a la parte que da oferta inicial exagerada, hace ver como, oh, me va a demorar un montón llegar al precio, si él sabe que lo está haciendo muy alto, pero bueno, vamos a estar 2 meses negociando, yo creí que iba a ser una semana. Ya hace que la parte entienda que hay un camino largo. O sea, ya es una cuestión hasta psicológica si te descuidas. ¿Qué desventaja hay? Puede rechazarse inmediatamente por la otra parte. Si yo quería comprar una computadora y vos antes empezaste con una negociación que sé que va a demorar 2 semanas, directamente te descarto. Si quiero la computadora mañana. O sea, ya está, me cansaste. No tengo ganas de negociar. Bueno, así como me acabo de predisponer, cambiando el tono y todo, es un posible rechazo de la otra parte. Corres ese riesgo. Y comunica dureza que puede dañar relaciones a largo plazo. Te hace ver duro, y si estamos hablando de una negociación entre pares, por ejemplo, como decirte, entre dos compañeros de trabajo, puede que modifique la relación, dalo por hecho. Te veo como una persona, este es un exagerado, está dando una oferta inicial que sabe que es irreal para molestarme nomás, porque quiere después verse como un mártir porque me hizo 50% de descuento. Bien, la relación queda dañada porque queda dañada. Las posturas iniciales hay que analizar si se mostrará competitivo o moderado. Es importante que los negociadores analicen con cuidado el mensaje que pretenden comunicar con su postura inicial y las concesiones subsecuentes, porque los negociadores tienden a igualar las prácticas distributivas de la otra parte con las propias. Eso en cuanto a posturas. Vos acordate que posturas casi que las eliminamos en el método integrativo, pero acá son esencia, básicamente. En cuanto a concesiones, que yo te dije que ya las íbamos a hablar, ya las hemos estado hablando, ¿no? Las ofertas iniciales, las posturas iniciales y las concesiones iniciales son elementos del principio de la negociación, con que las partes comunican cómo pretenden negociar. O sea, con esto es como que vos das un centro de cómo es que va a ser el resto de la negociación. Una oferta inicial exagerada, una postura inicial determinada y una concesión inicial muy pequeña indican posición de firmeza, de negociación larga y densa, de ambiente pesado y de medio que daño de relación. En cambio, una oferta inicial que es moderada, como decir, bueno, no está tan estúpido este tipo, más o menos se fue un poquito al carajo, pero no es decirme el doble de lo que sale. Una postura inicial razonable y cooperadora, decir, bueno, está bien, pero estoy dispuesto a charlar, si vos me convencés, ¿por qué no lo analizamos? A ver qué tenés vos para darme, ¿me vas a pagar con cheque o con efectivo? Fíjate, razonable y más tirando a cooperar. Dentro de este método, ¿no? Y una concesión inicial razonable, como decir, bueno, y lo primero que te puedo decir es que yo te puedo incluir la instalación de la computadora, que es algo bastante carito. Bueno, es algo interesante, es razonable esta concesión. Comunican una postura básica de flexibilidad. Una oferta inicial suele generar una contraoferta o no, todo depende. Después de la primera ronda de ofertas, la pregunta siguiente es, ¿qué concesiones se van a realizar? Porque es fácil realizar las primeras concesiones, tenés un gran margen, seguramente la has publicado en la computadora 400.000 y en realidad vale 300, entonces te es re fácil que la primera oferta sea, te bajo 50.000, pero ¿qué pasa cuando ya te estás acercando al 300? ¿Qué concesiones se van a realizar cuando ya estás cerca? ¿Qué tan amplias van a ser? No hará ninguna y se va a mantener firme como decir, ya está. Yo te juro, yo te no vendo la compu. Y muchas veces le digo, no, ya está. Yo ya te hice el descuento y no te puedo seguir haciendo descuento. Y bueno, no concluye la negociación.
Fíjate vos qué interesante. Por eso falla tanto la distributiva en relación a la integrativa. Porque la integrativa todo el tiempo está buscando que conectemos intereses para que no se muera la negociación. Aunque puede pasar. El papel de las concesiones. Sin ellas, la negociación no existe. Pueden ser graduales o inmediatas, que ya lo estuvimos viendo. Las inmediatas se perciben como menos valiosas que las graduales y retardadas. Si yo te digo, Santi, ahora te doy 10 gaseosas, es como, ay, qué lindo, no sé qué, y ya te las tomás en una semana, dos, se terminó, no te acordaste más. Si te digo, Santi, todos los findes, pasa por acá, que quiero regalarte una gaseosa, o la tomamos juntos, vas a ver durante, y son las 10 gaseosas, ¿no? Durante 2 meses y medio, que cada vez que yo te doy la gaseosa, vos pensás, qué buena onda, che. Siempre los sábados me hace pasar a que tomemos una gaseosa juntos y pasemos un maravilloso momento. Fíjate cómo se sienten mucho más valiosos. Ahora, los castigos tienen que ser al revés, inmediatos, para que vos no los reflexiones durante 2 meses. En estas negociaciones no se hace referencia a castigos, pero yo diría, si es una negociación de algo como que soy tu proveedor y todos los meses tenemos un contrato y yo esta vez te tengo que aumentar el precio. Te lo tengo que aumentar de una, para que vos sufras de una y demás. No 10 pesos por semana y que cada semana te estés quejando de mí, ¿me entendés? Y que cada semana digas, puta, ¿sabes que el lunes voy a empezar a buscar otro proveedor? Y después te olvides. Y la otra semana, no, voy a volver. Hasta que un día lo buscas. En cambio, si yo te digo, mire señor, vamos a hacer un ajuste que son 40 pesos a partir del mes que viene. O sea, le aviso con un mes de antelación. Te va a putear una vez. Esto es distributivo, porque integrativo sería, señor, mire, tenemos que aumentar el precio por los costos, pero lo que podemos hacer es ampliar una hora el servicio técnico para que usted se sienta más seguro, entonces realmente sienta que lo apoyamos, bla, 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 bla. Ahí, ampliar la torta. ¿Nos hacen sentir mejor recibirlas o otorgarlas a las concesiones? Y depende. Si yo sé que yo quiero lograr la venta de mi computadora lejos de mi precio de reserva, o sea, ganar bastante más de lo que sería la reserva, eh, otorgarlas, por ahí no es lo que yo busco, entonces me va a hacer sentir mejor recibirlas. Pero es una cuestión nomás de subjetividad, ¿no? Las concesiones son recíprocas. Si se da una concesión y no es recíproca puede dañar el estima de la parte. Hay que tratar de que haya un ida y vuelta constante. ¿Es importante su justificación? Sí. Si yo te la doy de la nada, no haces la relación, digamos, de que esta concesión es dado tal cosa. Si la otra parte no hizo concesiones, ¿hacemos nosotros? Depende. Si se demoran mucho en realizarlas, ¿qué significaría? Y que están queriendo hacerse los duros, digamos. Si luego de obtener una, luego son cada vez menores, ¿qué nos están informando? Que nos acercamos a su precio de reserva. O que mínimamente ya redujeron su margen para hacer concesiones, entonces ya están más cerca de su precio de reserva. Ahí podemos nosotros decir, bueno, no hagamos tantas concesiones y ya no vamos a obtener tantas de ellos. A mí me ha pasado. Están negociando, yo soy mucho de comprar por internet, y vos empezás a negociar. Y vos le decís, che, esta computadora sí, la publicaste a 300, ¿me la bajás a 250 a cambio de que yo la vaya a buscar y yo me haga cargo del mantenimiento? Sí, sí. Bueno, volvés a negociar y le tiras, che, me la volvés a bajar, no sé qué, porque me di cuenta que también hay que comprarle una placa de video. Y ahí capaz que te la baja 10 nomás. Y ya se empieza a molestar. Ahí te das cuenta que ya está cerca de su precio de reserva. Y que si seguís haciendo vos concesiones, porque yo le diga, bueno, mirá, pero yo también lo que hago es llevarte unas flores. Igual me va a decir, bueno, todo bien, tráemelas, pero no te voy a bajar más el precio. Ahí te vas vos dando cuenta que ya no vas a obtener más concesiones. Y si luego de obtener una son cada vez menores, ¿qué no están informando? Ah, ya lo leí eso. En cuanto a las ofertas finales, no hay más espacio para moverse. Tienen que ser lo suficientemente grande para ser notorio o personalizada la otra parte. O sea, que se note que es el fin de un recorrido, de un proceso. ¿Qué buscan comunicar con esto? Y que ya no tenemos más margen y que no vamos a hacer más. Y bueno, esto es una distributiva y punto. Acá tenés mi oferta final. Es que yo te la vendo a 280 la computadora. Ya está mi precio de reserva. Se terminó. Eso es lo que te comunico con una oferta ultimátum.
¿Se acompaña a una concesión sustancial o personalizada? Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende, pero es lógico decir, bueno, mi oferta inicial es esta y lo último que te ofrezco es llevártelas antes a tu casa, hasta la loma del orto porque viví en la valle. Y listo, y se terminó. Es así, lo digo en este tono porque son distributivas. Son arrebatadas, por decirlo de alguna manera. Las personas no son separadas del problema o del asunto a negociar. El compromiso es asumir una posición de negociación con una promesa explícita o implícita respecto del futuro curso de acción. Debe cumplir tres propiedades: finalidad, especificidad y consecuencias. Suelen requerir cumplimiento de la acción prometida. Bien, y los problemas de la negociación distributiva es que no suelen llevar a acuerdos sensatos, sino acuerdos que fueron choques de ego, porque la posición es un reflejo que se arma enlazado entre mi ego y lo que yo digo que quiero. ¿No satisface intereses legítimos a ambas partes? No, porque se centra en posiciones. ¿No duran en el tiempo los acuerdos? No, porque dañan relaciones. O sea, si yo negocio con un proveedor y estoy así de arrebatado de ya está, solo te voy a pagar esto, el proveedor apenas pueda me pega una patada en ya sabes dónde para buscar un cliente que sea un poco más abierto y más flexible y sea menos conflictivo. La relación a esta negociación se relaciona mucho con lo conflictivo. Pensá en los sindicatos que siempre usan el tejo pesado, que es una forma distributiva. ¿Uno cómo cree que son los sindicatos? A ver, que quede en la grabación que no estoy siendo discriminador con los sindicatos, pero ¿cómo cree que son? ¿Cómo los medios los pintan y cómo nosotros realmente estamos de acuerdo en que son? Y no digo Unos más. negros de mierda. Y no se resuelven las cosas con equidad, porque las posiciones es tratar de llevarse más de la torta y eso no hace que las cosas sean equitativas, sino que el que mejor negoció y que mejor pudo se llevó más torta, comió más. No siempre tienen en cuenta los intereses de la comunidad, para nada. Si estamos buscando nosotros llevarnos lo que más podamos y listo. Es ineficiente porque la relación, en relación con el tiempo de resolución, es una pelea muy friccional y muy desgastante y deteriora la relación entre las partes. O sea que la única forma que me sirve es cuando no me interesa la relación. Y yo suelo usar esta táctica cuando me llaman por teléfono, tengo que negociar un descuento con Movistar, no me interesa para nada la relación con el operario. Entonces me pongo duro y no, y voy a cortar el servicio y hacete cargo y busca la forma y no, y no, y no. No me interesa la sensatez. No es legítimo por ahí lo que reclamo. Pero, como no me interesa, cuando corto no me va a volver a tocar el operador, logro que ceda lo que yo más pueda obtener y ahí cortamos y bueno, obtuve un poquito a cambio de que me odio un poco más por un operador de Movistar. ¿Es integrativo? No. ¿Es eficiente? No. Pero mantuve una posición y obtuve pedazos de la torta que quería, sí. Y eso es el método distributivo. Sin embargo, podemos evaluarlo, a ver qué tan bien o mal estuvo. Para evaluar, tenemos que ver si conduce a un acuerdo sensato. Para que conduzca un acuerdo sensato, tiene que satisfacer intereses legítimos de ambos, tiene que resolver los conflictos con equidad, tiene que ser durable en el tiempo y tiene que considerar los intereses de la comunidad. Debe ser eficiente y debe mejorar o al menos mantener la relación. O sea, si nosotros evaluamos en el común de los acuerdos distributivos, va a perder en esta puntuación. Porque en este análisis es para cualquier tipo de método. Ya cuando veamos integrativa, vas a ver que sí los cumple, que es eficiente, que busca manejar y mantener la relación, y que busca acuerdos sensatos y legítimos. O sea, legítimo es que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Y eficiente es la eficiencia que se refiere a la habilidad, capacidad o posibilidad de alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posible. Ahora vamos a ir a negociación integrativa. Pero antes, y ahí ya después vuelvo y te doy la palabra, te iba a pedir si nos podíamos tomar entre 5 y 10 minutos para que yo fuera al baño. Perfecto, perfecto.
Así que vuelvo entre 5 y 10 minutos y voy a entender. Va a seguir grabando, pero cuando vemos el video solo hay que adelantar. A partir de ahora, adelante 10 minutos. Dale. Yo voy a enchufar la compu un ratito, mandame un WhatsApp cuando vuelvas.
Hola, hola. Hola, hola.